Hola, soy Luis Ángel Tidicha y en este video vamos a resolver el séptimo problema en la lista de circuitos de primer orden. Este es el último circuito RL. Bueno, este es el circuito que tenemos esta ocasión, es el último que tenemos de manera RL. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro circuito, ¿no? Aquí tenemos nuestra bobina, nuestro inductor de 0.6 henrios. Y tenemos tres resistencias, R1, R2, R3, de 100, 20 y 470 ohms respectivamente. Nuestra fuente de voltaje 36 volts y pues aquí tenemos nuestro switch, ¿no? Que al ser el tiempo T0 se activa toda esta parte del circuito, ok, es decir, cuando ya está en estado estable. En este problema nos piden incógnitas, nos piden el voltaje en el inductor en T igual a 25 microsegundos, el voltaje en el inductor en un microsegundo y el voltaje en la resistencia 1 cuando T es igual a un tau. Entonces vamos a tener que encontrar un tau y lo vamos a sustituir, ¿ok? Y pues por último nos piden cuál es nuestra T para que nuestra corriente del inductor llegue a 100 miliamperes. Bueno, antes que nada, pues vamos a repasar la teoría. Tenemos que tau, nuestra variable tau, que vamos a conseguir que está en nuestra ecuación de, de la, de la corriente en el tiempo t para circuitos RL. Nuestra variable tau va a ser igual en este caso al valor de un inductor entre la resistencia equivalente, que también puede ser la resistencia de Thevenin, ¿no? Y pues el voltaje del inductor lo vamos a conseguir multiplicando el valor del inductor, es decir, 0.6 henrios, por la derivada de la corriente, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo en este caso, vamos a conseguir la respuesta natural, la forzada, la total, y después vamos a resolver lo que nos piden al final de cuentas, ¿no? Hay que recordar la teoría nos dice que el valor del inductor en el tiempo cero, el valor de la corriente que pasa por el inductor en el tiempo cero, como no cambia de un momento para otro, es igual un instante antes y un instante después, ¿ok? Eso es lo que tenemos en teoría. Y pues vamos por el primer paso, que es encontrar nuestra I0, que es cuando es el momento. Vamos a calcular el momento antes de que se vuelva a cero, ¿no? Ya que es igual. Entonces este está abierto, es decir, que no está habilitado toda esta área del circuito y nada más tenemos estas resistencias. Ok, aquí lo tenemos en la parte número 1, como lo ven, ya está dibujado. Nuestro inductor lo ponemos en corto porque queremos saber la corriente que pasa por ahí. Y como pueden ver, en esta parte nada más nos quedan resistencias. Al poner nuestro inductor en corto no tenemos ninguna fuente de amperaje o voltaje que excite nuestro sistema para que pase una corriente por ahí. Entonces, dado que no tenemos esto, podemos concluir que nuestra corriente en el tiempo I0 es igual a 0. Es igual a 0, ¿no? Eso es lo que nos dice esta parte del circuito. Ahora vamos a calcular el valor cuando I tiende a infinito, es decir, cuando ya está en estado estable nuestro sistema, es decir, cuando esto ya está habilitado, ¿ok? Cuando el switch está abajo y todo el circuito está habilitado. Eso lo vamos a conseguir por dos maneras. Lo vamos a conseguir, como lo hemos visto antes, por método de Thevenin y Norton. A la misma manera que vamos a conseguir nuestro voltaje que pasa en el inductor en un estado estable, vamos a conseguir nuestra resistencia equivalente, ¿ok? Para conseguir nuestro tau. Lo que vamos a hacer es poner pues nuestro circuito como si fuera un circuito de Thevenin. Es decir, vamos a poner en salida esta parte del circuito en la que estaría nuestro inductor y vamos a conseguir el voltaje que está aquí y acá abajo vamos a conseguir la intensidad para así sacar nuestra resistencia equivalente, es decir, nuestra resistencia de Thevenin, ¿ok? Bueno, si reescribimos este circuito que tenemos acá arriba, si lo reescribimos y poniendo una salida de aquí a acá, pues tenemos un circuito equivalente de Thevenin y como podemos notar, como están estas salidas, no están conectadas a nada, están conectadas al aire, es decir, por estas dos salidas no pasa corriente, es decir, las podemos eliminar. Las podemos eliminar, entonces nada más nos quedaría esta parte de aquí del circuito. Entonces, al tener nada más una resistencia y una fuente de voltaje, pues podemos concluir que el voltaje de aquí a aquí va a ser el mismo de la fuente, es decir, nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a 36 volts. A 36 volts, ¿ok? Y ahora queremos conseguir nuestra corriente
nuestra corriente en corto o corriente en estado estable que pasa por aquí, por lo que vamos a poner que aquí cerramos el circuito. Si cerramos el circuito poniendo un corto aquí, podemos notar que estas dos resistencias quedan en serie, por lo que podemos sumarlas hacia una resistencia equivalente. Ok, entonces ya tenemos este dibujo aquí con nuestra resistencia equivalente de 120 ohms. Y pues tenemos estos dos. Lo que queremos conseguir es la corriente que va por aquí, es decir, la corriente esta. Y para eso pues ya tenemos el sentido de la corriente de mayor a menor potencial. Sabemos que va en este sentido. Y pues como sabemos que estas dos están en paralelo, nada más basta con dividir, para conseguir la corriente que pasa por aquí, basta con aplicar la ley de Ohm, es decir, dividir el voltaje que tenemos aquí de 36 entre 120 ohms. Eso nos daría nuestra corriente en estado estable que estamos buscando. Y al hacer eso tenemos 36 entre 120 nos da 0.3. 0.3 amperes es lo que daría nuestra corriente en estado estable. Ok, entonces ya podemos sacar nuestra resistencia equivalente o resistencia de Thevenin. Vamos a nomás sustituimos, va a quedar voltaje de Thevenin que es 36 volts entre nuestra corriente en corto o nuestra corriente en estado estable que pues son 0.3 amperes. Eso nos va a dar nuestra resistencia de Thevenin. Es decir, que si hacemos esto, según yo son 120, vamos a comprobar 36 entre 0.3, 120, ¿ok? Perdón. Bueno, nuestra resistencia equivalente sería de 120 ohms. Entonces ya tenemos nuestra resistencia antes del momento cero, nuestra resistencia en el momento cero, nuestra corriente, perdón, en el instante con t igual a 0, un instante antes, un instante después, tenemos nuestra corriente en estado estable ya cuando t tiende a infinito. Y tenemos nuestra resistencia equivalente, por lo que nos queda sacar tau. Recuerden que tau va a ser igual al valor del inductor entre la resistencia equivalente a la resistencia de Thevenin. El valor del inductor en este caso son 0.6 henrios entre 120. Eso nos daría un total de... son 0.6 entre 120. Un doscientavo, es decir, 5 milisegundos. 5 ms. Ok, ese sería el valor de nuestra tau. Entonces ya con eso podemos formar nuestra ecuación para respuesta total, que nos dice, recordemos aquí la tenemos, va a ser igual a la corriente de un tiempo t sobre un tiempo t va a ser igual a la corriente cuando tiende a infinito, que nos dio 0.3 más la corriente en tiempo cero que nos dio 0 menos la corriente cuando tiende a infinito, es decir, menos 0.3 por Euler a la menos t entre tau, es decir, 5 ms. Esta sería nuestra respuesta total del circuito, que podemos simplificarlo, pero vamos a dejarlo así mientras tanto. Entonces, ya podemos con esto, podemos comenzar a resolver lo que se nos pidió. Vamos a tener en este caso, aquí lo primero que se nos pide es nuestra voltaje en esta bobina. En esta bobina en t igual a 25 milisegundos. Es decir, vamos a tener, recordemos aquí nuestra ecuación, el voltaje va a ser igual al valor del inductor, en este caso 0.6 henrios, por la derivada de la corriente. Y por derivada de la corriente aquí nos va a quedar que si derivamos esto nos va a dar, en este caso, pues esto se nos va, nos va a quedar menos 0.3 e a la menos t entre 5 ms. Ok, entre 5 ms menos la derivada de la baja, es decir, un quinto, menos un quinto. Ok, pues esto nos va a quedar, aquí tenemos aquí puede quedar esto, la derivada primero, pero el segundo. Ok, sí, tenemos esto. Y pues si multiplicamos esto, 0.6 por menos 0.3,
por menos un quinto nos va a quedar que BL, ok, por 0.6, aquí, a ver, y vamos a tener aquí BL entre 36 E a la menos T entre 5 ms. Hoy olvidé poner aquí. Bueno, en T vamos a poner 25. Aquí vamos a sustituir 25 mili y si lo metemos a la calculadora nos va a quedar 0.24 volts. Nuestra respuesta del inciso A. Después nos vamos a nuestra respuesta del inciso E. Si sustituimos B, si en esta función sustituimos un milisegundo, pues nos va a quedar en este caso, si lo metemos a calcular, nos queda 29.47 volts. Esta es nuestra respuesta del inciso B. Y en la respuesta del inciso C tenemos que es de un tau. Es decir, un tau nos quedó, el tau nos quedó 5 milisegundos. Es decir, sustituimos en C, nos va a quedar 36 a la menos tau nos va a quedar menos 5 entre 5 ms. Esto nos va a dar un total de resistencia 1. Ok. Ok, nos están pidiendo R1, perdón, estoy sacando nada más el voltaje. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener que, va a ser esto que tenemos aquí. Okay. Como nos están pidiendo aquí el valor de lo que pasa en nuestra... quieren el valor del voltaje en R1 en T igual a un tau, ok. En este caso, pues vamos a sustituir aquí. Vamos a tener la corriente por la corriente, que es decir, esto, con el valor de un tau en T. Aquí vamos a poner otros 5 milisegundos y la vamos a multiplicar por 100, es decir, vamos a tener 0.3, ok, 0.3 menos 0.3 E a la menos 5 ms por 100. Ok, este es el valor de nuestro voltaje. Y pues el inciso C nos va a quedar con un valor del voltaje de R1 de 18.96 volts. Ese voltaje vamos a tener en resistencia R1 cuando T es igual a un tau. ¿Okay? Ya por último nos piden el tiempo, nuestro valor de T, para que la corriente llegue a 100 miliamperes. ¿Okay? Para eso vamos a tener que sustituir en esta ecuación. ¿Ok? Vamos a igualar a 100 miliamperes, es decir, en D vamos a tener 100 miliamperes igual a 0.3 menos 0.3 E a la menos T entre 5 ms. Tenemos que encontrar el valor de T, ¿ok? Entonces, pues en este caso lo que vamos a hacer es, pues vamos primero a igualar 100 miliamperes, pues es igual a 0.1, es decir, 0.3 menos T entre 5, son 0.005. Ok, entonces pasamos esto por el otro lado, pasamos esto por el otro lado y de esta manera pues nos va a quedar, aquí es Euler, entonces nos va a quedar aquí Euler a la menos T entre 0.005 es igual a 0.3 menos 0.1.
Aplicamos logaritmo natural de los dos lados para que se nos elimine nuestro Euler. Logaritmo natural. De esta manera pues nos va a quedar menos t entre 0.005 entre el logaritmo natural de esto nos va a dar alrededor de, pues aplicamos el logaritmo natural directo a la calculadora, ¿no? Y ya que nos dé eso, pues ya podemos despejar t, esto va a pasar multiplicando y luego lo vamos a cambiar de signo, entonces podemos sacar t de una vez. Si metemos eso, todo eso en la calculadora, nos va a quedar un total de 2.03 milisegundos, ¿ok? Esto va a ser nuestro último. Al final me pude hacer un poquito bolas, pero así terminó siendo. Y pues así se resolvería todo este problema de todos los incisos que se nos pide, ¿no? Aquí resolvimos para cada uno de ellos, nada más el voltaje, nada más sustituimos aquí sí tuvimos que multiplicar nuestro valor que hemos encontrado de IT por los 100 ohms que teníamos aquí con el valor de un tau, y pues aquí aplicamos el logaritmo natural y despejamos nada más nuestra t, ¿no? Y pues así se resuelve este problema.